Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es 29 de septiembre de 2023 y este grupo tiene el honor, el privilegio de tener con nosotros a Eugenio Tironi, conocidísimo académico intelectual de la vida chilena, quien nos va a hablar acerca de los dilemas y de los problemas que enfrenta su país. Eugenio, muy buenas tardes, bienvenido y adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a subir una presentación para que me ayude un poquito a ordenar las ideas y espero que ser breve, digamos, para que podamos conversar. Presentación. Supongo que la están viendo. Señor, Sí, correcto. Vale. Miren, perdón, esto está en inglés porque la tuve que hacer hace unos días atrás eh, en este idioma, pero quiero hacer una suerte de presentación como bastante básica de Chile y su situación actual para, como dije, para abrir paso a la conversación. Voy a asumir que ustedes saben tan poco de Chile como una ejecutiva o un ejecutivo de un país anglosajón, ¿eh? Yo creo que es súper importante para entender la situación de Chile es el background de los últimos, yo diría, 35 años aproximadamente, en el que Chile tiene un proceso de modernización extraordinariamente acelerado. Muchos de ustedes conocen Chile desde hace muchos años, han venido recurrentemente a nuestro país y por lo tanto han sido testigos de esta extraordinaria dinamismo, expansión que ha tenido la sociedad chilena, con una transición pacífica, no propiamente negociada, pero sí pacífica, a la democracia a través de la institucionalidad eh, que había construido Pinochet. Ahora que hemos estado recordando los 50 años del golpe militar, así como Allende pretendió la transición al socialismo a través de la institucionalidad democrática, y fracasó. Mi generación le tocó intentar la transición a la democracia a través de la institucionalidad de Pinochet y lo consiguió. Hemos tenido un crecimiento económico espectacular, pero que se, se detiene hace aproximadamente 10 años, 12 años, con una reducción muy drástica de la pobreza, que se ha mantenido hasta los años recientes, un acceso muy masivo a la educación terciaria, con todo lo que eso implica en términos de inflación de expectativa y de una paulatina reducción de la recompensa que genera la educación y, una, y, una, y un proceso de globalización muy, muy acelerado en todos los dominios, digamos. Esto no se reduce obviamente a la economía, esto se expresa en el acceso a las redes sociales, al consumo, a los viajes, a los estudios extranjeros, que pasa a ser un factor sumamente importante en muchas de las cosas que han pasado en Chile en el periodo más reciente. Nosotros hemos tenido, no sé si se acuerdan ustedes, las becas Bolívar que existían en el periodo de boom venezolano. Nosotros hemos tenido las becas Chile en todos estos últimos 30 años, que ha significado que una más importante estudiante, y no solamente estudiantes de familias de altos recursos, sino que de familias de medianos recursos y de bajos recursos, talentosos, hayan podido estudiar en las mejores universidades extranjeras y que han regresado a Chile, han regresado generalmente a ocupar posiciones académicas en universidades de regiones y que explican bastante, por lo demás, la, como los sesgos culturales, los cambios que han venido ocurriendo en la élite en Chile. Hemos, hemos, estamos como en medio de esta tan mentada
trampa del ingreso medio, de la cual tanto se nos advirtió que podíamos caer en ella. Yo diría que estamos en ella. Eh, Nosotros tenemos una situación hoy día, como dije, de una detención del crecimiento desde el año 2008, eh, un severo problema con, con la detención de la escalera meritocrática, digamos. Eh, es súper interesante observar que, que el año del estallido social, o sea, el 2019, es precisamente el año en el cual la nueva cohorte de jóvenes que ingresan al mercado laboral reciben compensaciones menores a las que recibieron sus padres a la misma edad. Eh, y padres que, por cierto, tenían mucho menor escolaridad que la que tienen ellos. Eh, este es un factor que es muy importante para explicar buena parte de nuestros malestares actuales. Hemos tenido también problemas de corrupción en los últimos años, quizás no mayores a los que existían en el pasado, pero la diferencia es que hoy día se conocen y que hoy día produce un grado de escándalo que antes no producían, y esto ha afectado a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a los partidos políticos y al mundo privado, a las empresas, particularmente por casos de colusión o de financiamiento irregular a la política. Un sistema político muy bloqueado, eh, en la cual las dos grandes coaliciones que hicieron la transición se fueron desgastando, se fueron envejeciendo, no se fueron renovando, no fueron generando herederos. Pasamos 16 años oscilando entre Bachelet y Piñera, lo que denota realmente una crisis de renovación aguda. Y entre medio fuimos introduciendo dosis bastante altas de proporcionalidad en nuestro sistema electoral, lo que ha ido acentuando en la fragmentación del sistema político y del Congreso, lo que ha hecho crecientemente difícil el arribar a acuerdos y sacar leyes respecto a las cuestiones más críticas. Entonces, todo esto ha alimentado una sensación de malestar, frente a expectativas frustradas, expectativas que en cierto modo son vividas como un derecho adquirido y que de pronto el sistema no responde a ello. Una crítica al neoliberalismo, al colonialismo, al extractivismo, como dije, muy conectadas con el espíritu de la joven academia, digamos, de estos tiempos, y una crítica también muy fuerte a la democracia, a la clase política, a la oligarquización de la política, muy también en línea con lo que estamos viviendo en el mundo entero. Bueno, se han gestado con esto nuevos clivajes, creo yo, nuevos puntos de tensión, uno que ha sido muy importante, que ahora se comienza a reducir, sin embargo, que el clivaje generacional, y se comienza a reducir por el hecho de que tenemos hoy día un gobierno, digamos, elegimos un gobierno extraordinariamente joven a través de Boric, que partió siendo un equipo extraordinariamente joven, que ha enfrentado serios problemas y ha tenido que recurrir a la sabiduría, a la calma, a la serenidad de los mayores para lograr controlar el buque. Y esto ha reducido, en cierto modo, este quiebre generacional que en un momento fue muy importante y muy crítico. Hay un sentimiento de malez, evidentemente, en la clase media más educada. El feminismo en Chile es un movimiento importante, como lo es en muchos países del mundo, desde luego, pero aquí ha sido muy importante. Uno nos explica el estallido del 2019 sin el movimiento feminista, que es muy poderoso, como dije, también en el mundo universitario, en el mundo de la clase media. Es una fuerza electoral, además, que se ha convertido en una
fuerza importante, un marcado antelitismo hacia, hacia la clase política, un movimiento ambientalista poderoso, que sin embargo hoy día está herido en el ala después de la convención, que podemos conversar eso después. La convención llevó un poco este ánimo ambientalista, anticapitalista, postcolonial, lo llevó hasta el paroxismo, y eso provocó un sentimiento de amenaza a la población que lo rechazó, y hoy día está todo ese movimiento cultural, digámoslo así, a la defensiva, un poco en el congelador, pero no diría que está muerto, ni mucho menos, porque responde obviamente a un clima mundial. En cierto modo, el estallido del 2019, que ahora recientemente nuestro expresidente Piñera lo ha tildado de un golpe de Estado frustrado, cuestión que yo creo que estaba bastante equivocado, debo decir. Él antes había dicho que era una guerra, hoy día salió con que era un golpe de Estado, pero estuvo muy lejos de eso. Sería como acusar a los chalecos amarillos en Francia o a este último, o a los riots de la ciudad americana o de Gran Bretaña, o los últimos manifestaciones sumamente violentas en la banlieue francesa como golpe de Estado. Yo creo que estuvimos muy lejos de eso, pero fue un estallido respecto al cual no es posible, digamos, y sería profundamente equivocado de pronto hoy día olvidarse, tirarlo debajo de la alfombra y no tomar en cuenta los factores que llevaron a esto. O sea, esto, digámoslo así, este fue un serio cuestionamiento como a la historia, al éxito chileno, digamos, como narrativa, una molestia hacia las élites, hacia las instituciones, respecto de la cual la población se siente lejana, se siente sin respaldo, sin cuidado, y una cuestión sobre el cual por lo menos yo he estado reflexionando bastante en el último tiempo y bueno, yo diría que de hace muchos años también, pero en forma un poquito menos conceptualizada, el, eh, el, eh, el sentimiento de que pasamos, por efecto de la modernización, de una sociedad, digámoslo así, de estilo europeo a una sociedad de estilo estadounidense, pero sin pasar del catolicismo al protestantismo, digámoslo así, sin pasar del espíritu comunitarista católico, del espíritu corporativista católico, de ese espíritu que que disocia la salvación, digamos, del comportamiento económico, que además la salvación la entiende colectivamente, que busca una cierta protección en la familia, en la propia parroquia, en el Estado, desde luego, a un tipo de sociedad muy acentuadamente contractualista, ¿no? Donde las penurias de la vida, la incertidumbre de la vida, como son las que dicen relación con pensiones, con salud, con educación, con seguridad, se resuelven a través de contratos privados con prestadores privados, y en la cual el fracaso o digamos lo imponderable de esos contratos quedan sometidos a la capacidad de las personas, y donde los fracasos o los accidentes terminan siendo cargados a la responsabilidad de una de las partes, ¿no es cierto? Normalmente al cliente, ¿no? Esto nos llevó a una severísima crisis de gobernabilidad eh, el año 19, y que eh, se salva gracias a un acuerdo que adopta la clase política a, a, a iniciativa de la oposición de entonces, al presidente Piñera, de firmar un acuerdo que finalmente suscriben todos los partidos excepto el comunista,
de emprender un proceso constitucional que lleve a construir democráticamente una nueva constitución. Yo creo que cuando se haga el recuento de la historia reciente, yo creo que habrá que concordar que esta fue una salida bastante brillante a una crisis que no parecía tener salida. La otra posibilidad, claro, habría sido llamar a los militares a que ayudaran a poner orden en una situación que estaba saliéndose de control, sin que hubiese un mando, sin que hubiese una dirección, sin que hubiese un líder, sin que hubiese un pliego de demanda específico, sino simplemente por una suerte de rebelión que surgía a borbotones, como nuestras erupciones volcánicas, y se encontró esta salida que logró, gracias también en parte a la pandemia, aplacar este movimiento de masa incontrolado y encauzar este malestar, esta malez a través del proceso constitucional. Y quiero detenerme un poquito en el proceso constitucional porque creo que es importante, está marcando un poco todos estos tiempos. Nosotros en esto hemos vivido dos fases, una que va al 2020 al 2022 y la segunda que la estamos viviendo hoy día y que está en un punto de gran incógnita. La primera fase, en cierto modo, es una fase que recoge e interpreta y proyecta ese espíritu del estallido del 2019, del borde del 2019. Primero se toma una decisión respecto, se somete a decisión en un plebiscito, y se le pregunta a la población si respalda o no respalda lo que han acordado los partidos políticos en términos de canalizar la malez a través de un proceso constitucional, la respuesta es de un 80% que sí. A continuación, en un plebiscito siguiente, que se realiza pocos meses después, en una elección siguiente, que es mayo 21, se eligen convencionales, a través de una modalidad que no había tenido precedentes en Chile, porque es una modalidad que establece paridad y que tiene puestos designados para los pueblos originarios, que son 28 asientos del total, el 18%. Y para sorpresa de todo el mundo, en estas elecciones se produce un rechazo masivo y así transversal a todo lo que oliera a partidos políticos, a dirigentes políticos, a viejas generaciones, a establishment, y se elige personas comunes y corrientes, personas que tienen cierto asentamiento en los territorios, que han sido dirigentes de movimientos sociales o que han tenido alguna vida académica y que por lo tanto han tenido contacto con estudiantes. Y además, incluso la lista más votada que consigue el control de esta convención es una lista llamada la lista del pueblo, ¿no? Formada agregadamente por personas de las características que acabo de mencionar. Ni la derecha queda reducida a menos de un tercio cuando se había establecido el tercio como seguro, que era un seguro que se le iba a ceder a la derecha, que se daba por hecho, que sacaba un tercio para poder tener un cierto control sobre el output de la convención. La derecha no alcanza el tercio, la izquierda alcanza un poquito más del tercio, pero tampoco le da para tener el control de la convención, incluso saca menos la izquierda tradicional que la derecha, y esto queda queda completamente en manos de la nueva izquierda, que tiene el 18%, los pueblos originarios, que tienen el 11%, y esta lista del pueblo. Ahora, la propuesta que sale de la convención, un poco aquí hago una síntesis de los elementos que contiene, está muy marcada por esta teoría de la descolonización y de la famosa identity politics, muy marcada por los derechos sociales, por los derechos los derechos
de la mujer y las banderas feministas, muy fuertemente y muy radicalmente ecologista, como no existe ninguna carta fundamental en el mundo parecida, una fuerte también empuje a los derechos de los pueblos originarios, una propuesta muy radical de descentralización, incluso que lleva a plantear a Chile como un Estado plurinacional, ¿ah? Y también un debilitamiento muy fuerte del Senado, que siempre ha sido en Chile un órgano de moderación, una medida bastante, numerosas medidas que apuntan al anti-extractivismo. O sea, llegamos a una propuesta de constitución que hay que decir era extraordinariamente innovadora, extraordinariamente contemporánea, ¿no? Extraordinariamente disruptiva, con muchos contenidos que iban mucho más allá de lo que son propios de una constitución y que tenían cierto carácter un poco performativo, que en cierto modo estaban redibujando al país, un poco repitiendo en cierto modo, replicando el sueño en su momento de los Chicago Boys. Y esta propuesta fue rechazada por un 62% de la población cuando es sometida a plebiscito el 4 de septiembre del año pasado. O sea, lo que tenemos en el fondo es que tuvimos una convención elegida en el pic del espíritu del estallido, no, todavía no en el pic, o sea, la elegimos en el pic. Esta trabajó en base a ese escenario, se le advirtió por todos los actores políticos, desde el presidente Boric, el presidente Lago, la presidenta Bachelet, bueno, obviamente el presidente Piñera, se le imploró que por favor bajaran, digamos, su bandera, buscaran un texto de mayor moderación, encontraran un apoyo transversal a las propuestas, fueran más modestos en su texto, y no hubo manera de conseguirlo, y el resultado fue un rechazo masivo en base al hecho de que uno diría que casi desde el mayo de 2021, en mayo de 2021, las encuestas ya venían indicando un giro, un quiebre en las demandas de la opinión pública. Ya no eran las de mayo del 19, sino que eran demandas que tenían que ver con la ley y el orden y la seguridad, con el crecimiento económico, con la eficiencia del gobierno, y ya no eran las banderas del feminismo, de la ecología, la descolonización, del anti-extractivismo, las que dominaban la escena. La convención fue ciega y sorda frente a eso, y el resultado fue este rechazo. Un rechazo que, por el hecho de que se perdió la confianza en la misma convención, en parte por su propio comportamiento, se estimó que la propuesta iba a producir más inestabilidad en un momento que la población buscaba más estabilidad. Y también aquí hubo algo que no se puede minimizar, un deseo de castigar al gobierno. O sea, se vio que el gobierno apoyaba la propuesta de la convención, y eso fue motivo suficiente para que la gente votara en contra. Eso ustedes lo conocen en Colombia, me parece, a propósito de los acuerdos de paz. Bueno, y entramos a la fase 2. Debo decir que cuando se produce el triunfo del rechazo, en septiembre del año pasado, entramos a una situación, a un agujero negro. No sabíamos en qué se iba a hacer. No había un guión. Simplemente se produjo un vacío, y la clase política nuevamente apeló a su talento para encontrar una salida, ¿no? Y la salida, que fue trabajada durante casi 2 meses,
consiste en un procedimiento bastante sofisticado y complejo, ¿ah? que es, que fue y que está en curso, digamos, la nominación de un grupo de expertos y expertas por el Congreso, vale decir que representan, en cierto modo, la correlación de fuerza de cuando este Congreso fue elegido, que fue esto 2021, exacto, cuando fue elegido este Congreso y el presidente Boric. Estos expertos fueron capaces de redactar una propuesta, un borrador. Este borrador es sometido a una nueva convención que se llama Consejo Constitucional, que fue elegido en mayo de este año. Este consejo debe discutir en base al borrador de los expertos y levantar una nueva propuesta que va a ser sometida a plebiscito el 12 de diciembre próximo. Lo que ha pasado, para que nos entendamos, es que la propuesta de los expertos sorpresivamente se consigue un consenso que va desde el Partido Comunista en la izquierda hasta los republicanos, que sería nuestro Vox, ¿no? Y además recibe un respaldo de casi un 80% de la ciudadanía. Se elige este nuevo Consejo Constitucional donde pasa a ser controlado por el Partido Republicano, que es una decisión de la UDI, que es el partido un poco que se gesta en el periodo de la dictadura. Esto es una decisión más a la derecha, más integrista, más conservadora, sobre todo en los temas identitarios, en los temas así llamados morales, y también se ha visto en los temas en materia de liberalismo económico. Este grupo logra el control del nuevo Consejo, desplazando a la derecha y a la izquierda y a la centroizquierda, que quedan en una ínfima minoría. Para que entendamos, este grupo republicano más la derecha tradicional están en condiciones de sacar por sí mismo una nueva propuesta constitucional, por sí mismo, sin necesidad de ni un voto, ¿no?, del resto de la fuerza. Están construyendo una propuesta que va a ser sometida a plebiscito. Respecto a la propuesta que se está construyendo, bueno, este es el debate del día de hoy, o sea, si son capaces o no son capaces de arribar a una propuesta que pueda ser respaldada por una amplia mayoría en el próximo plebiscito. Sobre eso voy a volver al final, me parece. No, lo comento de inmediato. Las proyecciones son muy negativas, ¿ah? La gran mayoría, hoy día estamos hablando de prácticamente un 60% de la población, se pronuncia en contra y no a favor de la nueva constitución. En esto coinciden objeciones de la izquierda y objeciones de la derecha, pero sobre todo lo que se observa es una saturación, un agotamiento con este tema, que parece ser un tema propio del mundo político, propio de la clase dirigente, y que no guarda relación con las necesidades de las personas. Y a esto se suma que en general el tipo de temas puestos en el debate constitucional han provocado escozor, molestia en vastos sectores de la población, particularmente en las mujeres, porque afecta a derechos reproductivos, afecta derechos de la mujer que parecían incuestionables, y en general en el mundo más joven, más liberal, más urbano, ¿ah? Hoy día mismo sale en el diario La Segunda, en nuestro vespertino, esta frase de Jaime Arancibia, no sé si alguno de ustedes lo conoce, es un importante abogado, profesor de la Universidad de los Andes, que en nuestro caso es la Universidad de Opus Dei, él mismo un destacado miembro digamos, es una persona muy de derecha, ¿no?, que advierte sobre el peligro que hoy día está muy, muy, muy presente, de que la mayoría
la actual mayoría del Consejo Constitucional insista y busque aprobar un proyecto constitucional omitiendo por completo al centro político, incluyendo a ciertos sectores más centristas dentro de la derecha, lo cual corre el grave riesgo de ser rechazado en el próximo plebiscito. Los temas más críticos acá son, para que nos entendamos, son los temas que tienen que ver con las garantías sociales y el papel del sector privado en materia de pensiones, salud y educación. Se había llegado a una reacción de consenso que era como bastante por el comité de expertos, que era relativamente ambigua y dejaba un poco la ecuación de cuánto público, cuánto privado, cuánto contrato individual, cuánta protección del Estado, lo dejaba en manos del legislador. Bueno, lo que hacen las enmiendas republicanas es prácticamente santificar y reforzar y amplificar la lógica contractualista, digámoslo así. El otro tema importante, pero menos crítico porque es posible que se hagan más concesiones, tiene que ver con lo que dice relación con la lucha contra el cambio climático. Fue una palabra que los republicanos sacaron de la propuesta. Después hay una discusión también sobre la concesión de bienes públicos, y otro tema muy crítico tiene que ver con aborto y, e igualdad de la mujer. Y por último, que no está aquí anotado, hay un quinto tema que es como más técnico, pero que tiene que ver con el sistema electoral. O sea, los republicanos están interviniendo en la manera como se distribuyen el número parlamentario y cómo se distribuyen los distritos, en una dirección que desde el punto de vista de las fuerzas de centro y centro-izquierda les perjudica. Una palabrita final sobre el gobierno, sobre la administración Boric. Bueno, esto básicamente es y sobre todo en su origen, una administración joven, feminista, verde, orientada hacia América Latina en términos vocacionales, digámoslo así, muy asentada en torno a los valores de los derechos humanos, como ustedes lo han observado, y tímidamente intergeneracional en su origen, pero que un intergeneracionalismo que se ha venido acentuando con el correr de los meses. Ese es el nuevo gobierno. El problema que tiene el nuevo gobierno es que ha tenido el nuevo gobierno es que a los pocos meses de haber asumido, yo diría que a los 4 meses de haber asumido, ya su popularidad cayó desde un 60% aproximadamente a un 30%, y de ahí no se ha movido. Que es la caída más abrupta que hay desde el año 90 en adelante. En parte por falta de experiencia, muchísimos errores al partir del gobierno, exceso de voluntarismo. Realmente esta es una generación que no sabe de management, no sabe de administración pública, que en general no ha tenido experiencia de trabajo en ninguna materia. Está apoyada por dos coaliciones muy débiles, que es la coalición original, que es la nueva izquierda, digamos, que es una izquierda tipo Podemos, más el Partido Comunista. Esa es una coalición. Y la otra coalición, también muy frágil, es la conformada por los partidos de la vieja concertación, menos la democracia cristiana, que mantiene una posición de neutralidad. Hoy día la democracia cristiana no es lo que era. Hoy día la democracia cristiana tiene 7-6% de la votación. No tiene apoyo en el Congreso, o sea, no tiene mayoría en el Congreso. Carga con la derrota y el fracaso de la convención, es su gran pecado, y se ha tenido que enfrentar a una situación económica muy dura, muy apretada, y con una inflación muy alta el año pasado y este año, y por lo tanto ha tenido que aplicar una disciplina fiscal férrea
para contener la inflación, algo que aparentemente se está consiguiendo. Esos son los datos más recientes que hemos tenido, pero se ha repetido un poco esta vieja historia, que aquí hemos tuvimos un gobierno de derecha que con la pandemia fue muy generoso, y hemos tenido un gobierno de izquierda, y de izquierda así marcadamente de izquierda, que a través del ministro Marcel ha tenido una política fiscal extraordinariamente restrictiva, y además se ha enfrentado con dos temas que no están en la agenda de esta nueva izquierda ni de esta nueva generación, que son los temas del crimen, de la delincuencia, que como en muchos otros lugares del mundo y América Latina se ha profesionalizado, se ha internacionalizado y se ha hecho mucho más violento, y de una inmigración muy descontrolada, muy difícil de, de canalizar, y que afecta muy duramente a los grupos más pobres. Bueno, pero el gobierno vive un cambio muy fundamental. El 4 de septiembre del año pasado, cuando es derrotada la convención, se abandona la lucha generacional, digamos, contra los antiguos 30 años de la concertación, más bien, y se abraza la concertación como propia. Y el propio presidente Boric se reconcilia con la figura del presidente Elwin, con Ricardo Lagos, con Michelle Bachelet, con Eduardo Frei. El eje del gobierno pasa de la nueva izquierda a la vieja izquierda a través particularmente de la figura de Carolina Toá, de la figura de Mario Marcel, de la figura de Álvaro Elizalde, que era el líder del Partido Socialista, o es el líder de facto del Partido Socialista. Bueno, se hacen gestos muy significativos, como en la firma del TPP-11, se concentra el gobierno en el manejo de la urgencia más inmediata y se olvida de la agenda más si ustedes quieren, más romántica, y se transforma en un gobierno particularmente tough, particularmente duro y particularmente generoso en materia de seguridad, de combate al crimen y de respaldo a las policías. Y lo que se propone son alguna reforma económica y sacar, y ese es uno de sus grandes propósitos, sacar inicialmente una reforma tributaria y una reforma de pensiones, que como veremos se ha venido reduciendo su scope, digamos, y su ambición, porque la moneda se ha visto, digamos, bombardeada nuevamente, primero por casos de corrupción que han afectado al principal partido de la nueva izquierda, que es Revolución Democrática. Segundo, por un cierto clima de polarización que se produjo en torno al 11 de septiembre, por los 50 años, aun cuando ese clima de polarización terminó teniendo menos efecto de lo que se esperaba. El gobierno consiguió, y esto es un gran mérito del presidente Boric, que los expresidentes de la República vivos firmaran una carta de compromiso democrático, y finalmente la conmemoración del acto, que fue muy emocionante en general para el mundo de las víctimas, para el mundo de los perdedores, digamos, el 11 de septiembre, no llegó a tener, no tuvo rasgos de violencia ni provocó una fractura mayor. Pero la situación se temió en un momento que pudiera devenir en protesta. Incluso algunos temieron un nuevo estallido, pero estuvimos muy lejos de eso. Han habido y hay protestas sociales aisladas de estudiantes secundarios, pero estamos muy lejos, muy lejos de un clima como el que llevó al estallido del 2019. Y seguimos con malos números en la economía, y no sabemos por cuánto tiempo eso nos va a acompañar, porque el mundo tampoco nos está ayudando demasiado. Y esto ha significado bastantes cambios como en la dirección del gobierno. Se ha acentuado el cambio de la dirección del gobierno. Ya las reformas económicas no están orientadas a aumentar los recursos del Estado, sino que a fomentar el crecimiento económico. En ese sentido, el mundo empresarial ha obtenido un inmenso triunfo, porque este ha sido siempre su discurso. Después, el gobierno está siendo muy
bastante rudo, diría yo, y bastante efectivo en quebrar resistencias burocráticas para facilitar proyectos de inversión. Resistencia burocrática que están muchos de ellos no tanto en autoridades políticas, no solo en autoridades políticas intermedias, sino que también en la propia burocracia. Eh, claramente se ha abandonado la idea, está muy abandonada ya hace mucho tiempo, de pasar a un sistema previsional como el de antaño, digamos. Está claro que por lo menos, obviamente el sistema actual se va a mantener tal cual está, y si hay nuevos, nuevos ahorros previsionales, al menos la mitad, por lo menos la mitad, probablemente más que eso, van a ir a manos, van a quedar en manos individuales, no van a ir a un fondo común. Y en cuanto a la administración de esos fondos, va a seguir en las manos de quienes están hoy día, que es probablemente creando una alternativa, una suerte de AFP estatal para dejar esa posibilidad de elección. También ha cambiado totalmente el enfoque respecto al crimen y la seguridad. Nunca hemos tenido como dije antes, un gobierno más empático con la policía. Y se ha puesto un énfasis muy marcado, y esto fue ayer muy prominente en el discurso que hizo el presidente Boric presentando la ley de presupuesto del próximo año en torno a los temas de probidad, en torno a los temas, en torno a la lucha anticorrupción. Y hoy día lo que estamos es en la búsqueda de algunos acuerdos, básicamente en torno a la cuestión constitucional. Hoy día hay como bastante alarma de que fracase esta segunda ensayo y que terminemos el año con un proceso constitucional abortado. No se sabe muy bien qué impacto podrá tener eso, no sabemos, pero eso parece unos temas que podemos conversar. En materia de seguridad pública, se combinó gobierno-oposición como un paquete de leyes que han venido avanzando. Esa ha sido una labor de hormiga y muy exitosa de la ministra Toá. Respecto al pacto, digamos, económico, el gobierno retiró todas sus propuestas originales de reforma tributaria y se está negociando, y yo creo que hay bastante cercanía ya para para ciertas reformas mucho más modestas en el plano tributario que apuntan básicamente a la elusión y a la evasión, y a un paquete robusto de medidas destinadas a incrementar el crecimiento. Y respecto a la cuestión, al pacto intergeneracional, digamos, pensiones, otra vez el gobierno retiró sus propuestas originales y ya ha creado distintas mesas técnicas y de otra naturaleza con el mundo político más que con la industria, buscando una ecuación tanto en términos de cuánto del aumento de la cotización va a ir a manos privadas y a individuales o a un fondo común, y cómo va a ser el sistema de administración de esos fondos. Ese es un poco el debate en que hoy día estamos, y hasta ahí llego para fomentar y permitir la conversación. Gracias. Eugenio, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Sabes que en Colombia nosotros seguimos muchísimo la experiencia de Chile, a veces para ver semejanzas, a ver contrastes, a veces la experiencia de Chile es un espejo en el que nos vemos, y por lo tanto todo lo que has dicho es supremamente interesante y muy rico. Entonces yo invitaría a las personas que quieran hacer preguntas o participar haciendo comentarios que levanten la mano. Mientras aparecen las manos levantadas, Eugenio, yo te quería hacer una pregunta. Es muy interesante
a pesar de la polarización y la fragmentación política, que en momentos claves de la vida chilena en los últimos años ha aparecido lo que tú has llamado una sabiduría política, después del estallido social para encauzar un proceso constitucional y más recientemente, de lo que tú dices al final, el gobierno ha virado un poco hacia el centro y está logrando acuerdos para hacer algunas reformas. Es decir, eso es una diferencia muy grande con la experiencia colombiana. ¿Tú a qué le atribuyes esa sabiduría o cuáles son las fuerzas que dentro del sistema político que llevan esos acuerdos que al parecer han sido muy útiles y muy provechosos para Chile? Yo creo que básicamente a la experiencia del 73, ¿no? Eso quedó marcado en eh, digamos, en la población y marcado en la clase política, de que la intransigencia, la intolerancia, la polarización conduce a una catástrofe. Yo creo que esta nueva generación, que inicialmente fue bastante escéptica respecto de esto, ha aprendido de este asunto a través de su experiencia de gobierno y ha aprendido también porque ha venido estudiando más en serio en lo que fue la experiencia de la Unión Popular, con sus luces y sus sombras, y entre las grandes sombras está los efectos que puede llegar a tener el no conseguir un acuerdo, ¿ah? Y esto es válido para la izquierda y para la derecha. Entonces yo creo que esto es un factor que ha ayudado. Yo creo que ayuda también, ayuda un poco el mundo intelectual, el mundo académico, las universidades, y el mismo empresariado, que yo creo que en general empuja en esta misma dirección. Eh, bueno, nosotros nos quejamos, sentimos que ojalá se consiguieran mayores acuerdos que los que se consiguen. Hay una suerte de, de frustración por el hecho de que este acuerdo que obtuvimos el 15 de noviembre del 2019, después del estallido, se haya quedado encapsulado en la cuestión constitucional y no haber aprovechado esa coyuntura para haber alcanzado un acuerdo más amplio sobre algunas cuestiones de tipo ya no normativa, sino que más sustantiva, ¿ah? Pero eso no se consiguió y nos quedamos en la cuestión constitucional. La cuestión constitucional se ha venido apagando en términos del interés público, como lo estamos viviendo. Eh, pero esa sería mi respuesta. Llama la atención, ¿no? Llama la atención en estas horas que estamos viviendo hoy día, ¿eh? De que la reacción que ha tenido el mundo político, que está teniendo en este minuto el mundo político, ante la alta probabilidad que fracase por su constitución. O sea, hoy día, digámoslo así, yo creo que están todos los políticos en la ciudad de Santiago, en todas las ciudades del país, en plena actividad y buscando, negociando, conversando para ver cómo salvan esto, ¿ah? No es fácil, dado que el controlador, que es el Partido Republicano, una entidad bastante singular, pero sobre eso podemos conversar después, pero yo diría que básicamente es la enseñanza 73 la que nos hace ser tan sensible respecto a los acuerdos. Muy bien, muchas gracias, Eugenio. Astrid Martínez, adelante. Buenas tardes a todos. Muy interesante la presentación. Tiene como muchos ecos de cosas que han pasado en el gobierno actual en Colombia en lo que tiene que ver con los errores asociados a la falta de experiencia que aquí llamamos el grupo de los activistas y de gente joven sin experiencia en el gobierno y los errores que han cometido por esa razón. Yo, yo me pregunto, porque no conozco prácticamente nada al respecto, es la constitución actual, la constitución vigente, ha tenido reformas a lo largo del tiempo que han permitido un enfoque de derechos o algo más a tono con lo que pasa en las constituciones de países similares como Colombia, y que en el 91 tuvimos una reforma constitucional de fondo en esa dirección.
si es posible continuar, digamos, en el marco de ese acuerdo o contrato social, desarrollando esa economía, esa sociedad, incorporando todas estas poblaciones que se han sentido excluidas y que explican el estallido social. O sea, fuera de ese marco convencional, como usted recién mencionaba, hay la posibilidad de avanzar en unas agendas progresistas que incorporen estas nuevas voces feministas de los jóvenes y de otras formas de trabajo que no incluyen las grandes empresas ni a la fuerza laboral como hemos acostumbrado verla en el siglo XX. O sea, estamos ante cambios muy profundos y entonces, ¿cuál es la vía para incorporar esos cambios y reducir esa población excluida de la propuesta de sociedad en Chile? Beni, Sí, mira, muy cortito, absolutamente sí. La constitución que tenemos, que fue reformada muy profundamente en el 2005, después de mucha resistencia, hay que decir de la derecha, mucha resistencia, es una constitución que, como dijo Ricardo Lago, que, que es quien la firma, es una constitución perfectamente democrática. Eh, eh, yo diría que el principal pecado que tiene son cambios que se han hecho después del 2005 que dicen relación con el sistema político, particularmente el, una ley de partidos políticos que fomenta un exceso de fragmentación, lo que hace muy difícil y muy fluido los entendimientos políticos. ¿Ah? Pero aparte de eso, yo diría que no tenemos mayor problema, salvo, como dije, que tiene que ver con los partidos políticos y se podría corregir legislativamente, si no hay mayor dificultad. Incluso se estableció recientemente que se flexibilizó el quórum para hacer reforma a la actual Constitución. Es más fácil reformar la actual Constitución que sacar una nueva. Y tercero, el gran problema que tenemos es que, que esta Constitución no suscita patriotismo constitucional. O sea, que esta Constitución no es vista como un pivote a partir del cual es posible construir legitimidad y autoridad. ¿Ah? Y eso es una cuestión que afecta y daña desde luego a la clase política y al país entero. O sea, nosotros no tenemos una constitución a la cual podamos apelar como autoridad moral. ¿Ah? Lo que pensábamos que podíamos conseguir si sacábamos una constitución transversal, ¿ah? Con apoyo como decía este académico de derecha, con un apoyo que incorporara centro. ¿Ah? Yo diría que eso es lo que estamos buscando, pero no podríamos decir que sin una nueva constitución quedamos en el vacío o quedamos ante una jaula de hierro. ¿Ah? Eventualmente podríamos hacer todos los cambios que queremos hacer o que es necesario hacer con la constitución actual y tendríamos que encontrar en algún otro lugar, no sé dónde, porque no tenemos ya iglesia, no tenemos familia, no tenemos grandes líderes, ¿ah? Pero buscar algún otro soporte a partir del cual reconstruir esto que nos falta, digamos, que es, como decía, nuestra unidad moral. gracias, Eugenio. Felipe Jaramillo, adelante. Muchas gracias, gracias Armando. Gracias por la presentación, muy interesante. Bueno, he tenido oportunidad de ir unas veces a Santiago en el último par de años y realmente es sorprendente para los que hemos ido a Chile por mucho tiempo lo que ha venido pasando. Yo sigo sin entender un poco cómo se ha atomizado el panorama político, ¿no? Antes, esa es mi pregunta tal vez, ¿no? Había un panorama en donde teníamos a la concertación y teníamos a la derecha y ahora esa cantidad de nuevos partidos, la nueva izquierda, el movimiento que trajo al presidente Boric al poder, el reacomodo después del rechazo, unos bandazos extremos muy rápidos hacia la izquierda nueva, hacia una derecha nueva, que hacen bien difícil entender hacia dónde va Chile políticamente en el futuro. Entonces, una primera pregunta que te quería hacer es si pudieras vaticinar, pronosticar en las próximas elecciones
¿Qué va a pasar y qué se esperaría en estos cambios tan grandes? Otro par de preguntas pequeñas. La primera, desde que tuve oportunidad de estudiar parte de la universidad en Chile hace muchísimos años y siempre me sorprendió que desde aquella época Chile era un país que se acercaba a Asia, mucho más que el resto de América Latina, y creo que en los últimos años se ha acercado aún más. Pero ahora con las tensiones geopolíticas con la China, quisiera un poco escuchar cómo ve la población chilena, y sospecho que la mayor parte del cobre va para la China, en mercados asiáticos. ¿Cómo ve la población chilena la relación con la China y la tensión geopolítica que hay? Y la última pregunta puntual, Mario Marcel, yo siempre he tenido mucha relación con él desde hace muchos años. Él fue funcionario de la OSD, del BID, del Banco Mundial. Es un hombre muy serio. Creo que ha sido un ministro, creo que lo dijiste, estable, serio, conservador en lo fiscal. Sin embargo, sus dos reformas en el Congreso, a él no se le puede decir que es una persona novata en términos de política, pero sus dos reformas no han tenido mayor suerte. Entonces, no es solamente falta de manejo político, no, ¿qué le ha hecho falta a estas reformas para moverse? A ver, Eugenio, adelante. Bueno, voy a ser muy breve. Yo creo que el problema que ha tenido Marcel es precisamente esta atomización de la cual tú hablas del sistema político y de partido. Eh, Recordemos que el gobierno no tiene mayoría, eh, eh, y tampoco cuenta con un respaldo unánime de sus propias bancadas. Ahí también se producen deserciones, y de hecho se produjo una deserción que fue la que hizo que abortara su propuesta de reforma tributaria. Eh, pero yo creo que aún nos falta como sistema político mayor espíritu coalicional, mayor, digamos, cintura propia de los regímenes parlamentarios para buscar acuerdos en un panorama, como dije, muy fragmentado. Y hoy día la fragmentación además se está dando más en la derecha que en la izquierda, porque la izquierda o la centroizquierda, centro, como dije, nosotros, uno de los grandes fenómenos que nosotros tenemos es el vaciamiento de la democracia cristiana, que era el partido de eje de la Concertación, ¿no? El partido centro, ¿no es cierto? Este partido de centro hoy día se ha vuelto prácticamente insignificante. No está en el gobierno, no está en la oposición, tiene una postura ahí intermedia, pero no es relevante, ¿no? En general da los votos a favor del gobierno en todas las cuestiones sustanciales, ¿no? Pero no es relevante. Entonces, pero en el mundo de la izquierda, ya el Frente Amplio y el Partido Comunista ya perdieron, digamos, su condición de novedad y de amenaza, ¿eh? Yo diría, en parte porque están gobernando, esto los ha moderado, los ha equilibrado, han tenido que asumir una nueva agenda, pero en parte también por el enorme peso que ha adquirido, una fuerza que parecía destinada a terminar en el cementerio, ¿eh? Como es la vieja socialdemocracia, que además se ha rejuvenecido, muestra nuevo rostro y hoy día está realmente tomando mucho peso. Si hay un candidato o candidata con posibilidades dentro que va del centro hacia la izquierda, es Carolina Toá, el actual ministra del Interior, que es la hija de José Toá, un ex ministro de Salvador Allende, y que tiene el respaldo del Partido Socialista y del PPD. Pero en la derecha, en cambio, la entrada del Partido Republicano ha provocado una fisura enorme, ¿no? Entre los tres partidos, entre los partidos que la conforman, que son cuatro. Imagínense, aquí hay este es un, Vox, ¿cuánto tiene? El 10%, aquí tenemos este Partido Republicano, tiene un 20%, ¿eh? Incluso superó a la UDI y a Renovación Nacional en la elección de consejeros constitucionales. Y ahí la cuestión se pone más difícil, y esto afecta
Yo hace algunos días atrás, cuando tuve preguntas, ¿quién eres? Y proyectando esa elección presidencial, yo te habría dicho, mira, lo más probable es que José Antonio Kast, que el líder de republicanos, sea el próximo presidente de Chile. Hoy día te diría, lo más probable es que el próximo presidente de Chile va a ser Evelyn Matei, ¿no? Que es una líder de la UDI, que fue ministra de Piñera, que fue senadora, diputada, hoy día alcaldesa de Providencia, que es hija de General Matei, que fue un miembro de la Junta Militar, ¿no? Pero ella es una persona de derecha liberal, pragmática, que hace suya muchas de las banderas contemporáneas, particularmente la ambiental y el feminismo, eh, favorable a los acuerdos. Ya fue una senadora con la cual los gobiernos de la concertación llegaron a acuerdo, dura negociadora, pero con la cual se llegan a acuerdo. Y yo diría que buena parte del votante tradicional de la centroizquierda no tendría muchos problemas en votar por ella contra Kast, ¿ya? Y por lo tanto ella tiene una alta probabilidad de ser electa en caso que haya una segunda vuelta entre ella y Kast. O sea, y esto está marcando bastante hoy día el debate, ¿ah? El debate está, incluso el debate constitucional está siendo un poquito marcado por ya la contienda presidencial, lamentablemente, ¿ah? Porque claro, muchos se ven como tentados a que vayamos al plebiscito de diciembre con la propuesta de los republicanos que se pierda abrumadoramente, con lo cual tendríamos que la población en estos bandazos que tú te referías tiró a la basura la propuesta de la izquierda, ahora tira a la basura la propuesta de la derecha, y ahí el camino se pavimenta para Matei, ¿eh? Pero las voces más responsables dicen, miren, sí, suena muy bonito, pero perderíamos la oportunidad de saldar, ¿ah? De concluir esta cuestión constitucional. Y por tanto, tratemos de buscar un texto que sea neutral, donde no haya gobierno, oposición, izquierda, derecha, liberales, conservadores, católicos, protestantes, sino que todos votemos por él de forma neutral, ¿ah? Vamos a ver si eso se consigue. Por último, tu pregunta sobre China, ya es un fantasma que ronda acá, porque como en todas partes de América Latina y del mundo, China ha sido muy activo, su empresa en el litio, en el salitre, en general en la minería, en la industria sanitaria, en la industria eléctrica. Eh, Esto pone nervioso a nuestro vecino y poderoso vecino del norte, con el cual este gobierno en particular tiene una especial afinidad, ¿ah? Entre otros por el tema de Ucrania, por el tema de los derechos humanos, por Venezuela, por Nicaragua. Boric, digamos, un niño mimado, digamos, por Washington. Hoy día tenemos una embajadora, como no habíamos tenido desde el tiempo de la dictadura. En el tiempo de la dictadura los embajadores americanos eran importantes, después pasaron a ser irrelevantes. Hoy día tenemos una embajadora fuertísima, y esto obliga al gobierno a ser muy cauto respecto de China, ¿ah? De hecho, el presidente ya hizo una advertencia, viaja a China ahora, y ya dijo que él iba a pronunciarse respecto al respeto a los derechos humanos en China, como lo ha hecho respecto a Nicaragua o Venezuela o lo que sea. Eh, y, y, y eso, o sea, obviamente China sigue siendo un socio fundamental, particularmente para nuestras exportaciones de cobre, pero hay mucha precaución para no fomentar nada que nos lleve a un grado de dependencia extrema en ningún dominio, ¿no? Gracias, Eugenio. Tito Yepes, adelante. Gracias. Eh, el- a mí me da la impresión que el caso de Chile y tanto el de Colombia tienen alguna semejanza con el tema de la primavera árabe aquí en esta región en el norte de África. Después de ciertos procesos de crecimiento, se llega a una situación donde
unas capas importantes de la población ya no aguantan más el modelo. Eh, digamos que ahí en el medio lo que hay es unos grandes problemas de inequidad que son también comunes en el caso nuestro en América Latina, tanto en Chile como en Colombia. Entonces, ahí a mí me surge una pregunta y es, ¿por qué Chile y Colombia, digamos, donde con tanta capacidad técnica, etcétera, este grupo y allá en Chile tanta gente capaz, se pusieron a andar muchas reformas, todas muy buenas en la salud, en la educación, en las redes sociales, etcétera, pero ¿por qué no pudimos construir un mecanismo de fondo para derrotar la inequidad? ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted que nos faltó o que le faltó a Chile para hacer algo más a fondo, tal que esos grupos que hoy desarman el modelo no estén en la situación en la que se encontraban o que les moleste, digamos, ¿no? Y pues soy pesimista pues al compararlo con el caso de la primavera árabe, porque pues ellos hoy la están pasando muy mal precisamente porque después de la primavera no lograron construir nada significativo y están peor, digamos, que antes, ¿no? Y me lleva entonces eso a la segunda pregunta. Si, bueno, la primera es porque no se pudo construir algo más fuerte para la equidad. Cualquiera que haya sido, no tengo la idea específica de qué hubiese sido lo que había que armar. Y la segunda pregunta es si en esa nueva constitución que se está armando, en esa propuesta de la derecha o la centro derecha, se ven elementos de fondo donde la gente se puede identificar que de ahí sí va a venir una de mayor equidad. Como que sí, ¿qué elementos ve usted donde usted diga, sí, sí, aquí vienen las tres cosas que podrían conquistar al electorado diciendo esto nos va a llevar a algún lado de cambio, ¿no? Gracias, Gracias. Eugenio. Sí, muy cortito. Yo creo que una cosa también que es destacable, creo, de Chile es que hemos vivido turbulencias sociales y económicas y sanitarias como la pandemia mayúscula y hemos zafado de ella democráticamente. Nosotros no hemos tenido nada parecido a lo que han vivido Ecuador, Perú y otros países de la región en materia de suspensión del régimen democrático. ¿Eh? O sea, hemos usado la democracia para salir de estos dilemas. Yo creo que es una cuestión que vale la pena destacar. Nosotros mismos no la destacamos suficientemente. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos al estallido y a esta impaciencia y a estos bandazos que hemos vivido? Yo tengo una hipótesis, ¿eh? Y yo creo que fue por una ceguera de la derecha y del mundo empresarial, que es poderosísimo en Chile, de no hacer los cambios cuando correspondía hacerlo, particularmente en materias donde se habían establecido regímenes contractualistas y que mostraban evidentemente fallas. Nosotros sabemos hace 15 años que la tasa de reemplazo que se prometió no se va a cumplir y no se ha hecho una reforma de pensiones. Claro, se dice es que este es el sistema político que no ha hecho la reforma de pensiones, pero no nos miremos la suerte entre gitanos. Aquí son los incumbentes los que han bloqueado a través de la derecha, política, hacer esa reforma. Lo mismo sabemos en salud. Creamos un sistema privado de salud espléndido, yo creo que el mejor del mundo. O sea, pero eso se hizo a costa de la dualización con un gran sistema de salud privado para clase media alta hacia arriba y con un sector público muy, muy empobrecido. Lo sabemos, lo sabíamos y no hemos hecho tampoco los cambios porque esa clase media privilegiada, en la cual me incluyo desde luego, más los incumbentes, que muchas veces están por lo demás asociados a los incumbentes en materia de pensiones, no bloquearon los cambios en esta materia cuando correspondía hacerlo. O sea, se acumuló presión cuando era ostensible que se estaba acumulando presión, no se hizo la reforma y vino el estallido. Y el estallido nos desestimó y nos tiene desestimados hasta el día de hoy. Estamos recién reencontrando el equilibrio.
Y a esto podemos sumar otros factores ya que yo creo que son de importancia menor, que es básicamente que la coalición de la concertación no fue lo suficientemente robusta para romper esa resistencia y no tuvo capacidad de regeneración. Ahora, en estos momentos, yo diría que nadie está esperando en Chile una nueva bala de plata. ¿Ah? Ya estamos un poquito, todavía no digerimos la convención, ahora tenemos que digerir y seguramente vamos a expulsar lo de los republicanos, y por lo tanto lo que estamos esperando hoy día no es que venga un programa de cambio, de reforma, que se presente como una nueva utopía, sino que estamos esperando, ya lo hicimos con Boric, con una nueva generación, que hoy día ya la normalizamos, ya la incorporamos al sistema, y lo que estamos esperando es alguien que sepa administrar bien el sistema. ¿No? Y en ese sentido, las figuras que emergen, ¿no es cierto? Y por eso que las figuras que hoy día emergen con más fuerza ya no son ni siquiera Kast, porque sería un Boric, sería el anverso de Boric. Lo que surgen como figuras son Matei y Toa. Muy bien, gracias, Eugenio. Santiago Montenegro, adelante. Gracias Eugenio por acompañarnos y gracias por esa excelente presentación. Mi pregunta tiene que ver con algo que tú ya comentaste en alguna medida. Como nos mostraste las cifras, las encuestas muestran que en este momento puede haber un rechazo al segundo proyecto de constitución, ¿no? Y entonces un poco lo que quería preguntarte era, ¿qué pasaría en ese momento? Pues obviamente es muy difícil predecirlo, pero ¿qué haría una persona como Ricardo Lagos? Porque como tú ya nos dijiste, digamos, Lagos hizo un gran esfuerzo por reformar la constitución de Pinochet, ¿no? E hizo un gran acto en el 2005, en el cual llegó a decir, ¿no? Y con un gran valor simbólico, Chile por fin tiene una constitución democrática. Eso lo dijo Ricardo Lagos en el 2005, ¿no? Pero después del estallido social, en forma sorprendente, Lagos salió a decir, sí, tenemos que convocar a una nueva constitución porque tenemos que enterrar la constitución de Pinochet, ¿no? Entonces hubo como dos Lagos, el del 2005 y el de noviembre o diciembre del 2019, ¿no? ¿Qué haría Lagos ahora si este proyecto se hunde, ¿no? ¿No se podría volver a la constitución del 2005 y en alguna forma decir, sí, no, es que efectivamente enterramos la constitución de Pinochet en el 2005? ¿Eso sería factible o tú qué crees que pasaría? Sí. Eugenio, adelante. Mira, yo creo que claro, lo que más debe martirizar a Ricardo Lagos es no haber llamado a un plebiscito para sancionar la reforma del 2005. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Otra vez, porque la derecha se opuso. La derecha no le aceptó ni siquiera hablar del tema. Además, una derecha que recordemos que se resistió, pero hasta el último minuto, a hacer los cambios que eran obvios que había que hacer. Había que eliminar la independencia prácticamente de las Fuerzas Armadas respecto al poder político, había que eliminar los senadores designados, había que reforzar el Tribunal Constitucional, pero la derecha se puso hasta el último día y no estuvo dispuesta a entregarle una victoria a Lagos y a su cultura política como habría sido el triunfo en ese plebiscito. Entonces, ahora, Lagos hizo esfuerzos demudados, digamos, para que la convención constitucional, esta dominada por las izquierdas, fuera razonable, no lo consiguió. Yo creo que hoy día Lagos más bien se inclinaría por votar rechazo, si es que no hay cambios y si no hay un giro dramático en el curso que está siguiendo hoy día el Consejo Constitucional. Y yo creo que para revertir esas encuestas se necesita un giro dramático. ¿Ah? No comas más, comas menos. Dramático. ¿Ah? En los próximos días. Ahora, si eso no se consigue, no creo que venga, no viene el cataclismo, no viene la catástrofe. Se va a recurrir, vamos a volver vamos a ocupar la constitución que hoy día tenemos, que como dije antes, no es ningún desastre,
cumple con todos los estándares democráticos, en ese sentido Lagos tenía razón. Lo que pasa es que disparar contra esta constitución fue la fórmula, el chivo expiatorio para calmar a las bestias hambrientas del estallido. O sea, la constitución fue la carne roja que se le tiró a bestias que estaban poniendo en riesgo nuestra democracia. Bueno, pero dicho eso, objetivamente podemos mantener la Constitución de 2005, hacerle eventualmente reforma a través de los 4/7, no, 3/7, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto, pero un quórum bastante aceptable, o bien reponer en un nuevo gobierno el proceso constitucional, que lo veo difícil. Entonces, digamos, es el subóptimo, y el subóptimo no es malo en este momento. Bien, gracias. Gracias. Luis Fernando Alarcón, adelante. Gracias, Armando, y muchas gracias a Eugenio Tironi, a quien no tengo el gusto de conocer, por esa magnífica presentación. Algunos comentarios. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el éxito que tuvieron los gobiernos de la concertación para desarrollar unas políticas, llamémoslas neoliberales en el argot más común, pero de una manera muy inteligente y que lograron una amplia aceptación con algunas imperfecciones. Ahora bien, en algunos temas, uno muy sensible que es el pensional, en su momento se dio la discusión de a quienes había que apoyar. Y yo recuerdo la Comisión Marcel, por allá tal vez en el 2006, que se enfocó en tratar de fortalecer lo que aquí llamaríamos el pilar solidario. Es decir, el Estado tiene que apoyar a las personas de menores ingresos y creo que lo hicieron exitosamente y hubo una reforma en ese sentido. Obviamente, las pensiones de la gente de ingresos medios y altos para mejorar su tasa de reemplazo, pues requiere una mayor cotización si no van a recibir subsidios del Estado. Y yo creo que ese fue un buen enfoque. Y en su momento trataron de atacar ese problema de esa manera. En otros frentes, posiblemente no lo hicieron. El de salud claramente es un tema donde el apoyo solidario, pues Chile no fue capaz de estructurarlo de una manera adecuada. Y un tema, Eugenio, que no han mencionado, que es el del crédito educativo para la educación superior, que yo creo que ese fue uno de los grandes detonantes, porque realmente la tasa de interés cobrada a esos créditos en un modelo que estaba muy bien pensado, porque yo creo que la discusión siempre fue a quién hay que subsidiar, a la oferta o a la demanda. Pues apoyemos al estudiante y que las universidades compitan y la Universidad de Chile compita con la Católica, en fin, todo lo que conocemos, pero eso se salió de la mano y hasta donde yo entiendo, ese fue un tema muy sensible en el descontento social del 2019. En otros temas, yo creo que ese periodo de la concertación fue muy exitoso. Uno podrá decir que el esquema tributario era generoso, pero la verdad era muy bien pensado. La tributación para las personas naturales era alta, era una tributación alta, pero para las personas jurídicas, para las empresas, podía ser una tributación relativamente baja, siempre y cuando se reinvirtieran las utilidades en Chile. Y ese era un modelo exitoso. Ahora uno puede decir, de pronto era demasiado generosa o lo que sea, pero el esquema conceptualmente estaba muy bien diseñado. No hay doble tributación. Era un sistema tributario muy pro crecimiento y pro inversión. Uno esperaría que en todas estas cosas ahora, pues con todas estas reformas, no se desbarajusten todas esas ganancias, entendiendo, como tú lo dices, que Mario Marcel es una persona seria, responsable y conoce muy bien todos los temas por su trayectoria dentro y fuera del país. Digamos, es como una percepción
que yo tengo y creo que lo que realmente pues, contribuyó a toda esta situación que se presentó fue la incapacidad del Estado, de la clase dirigente, de quienes manejaban la sociedad chilena, de atacar algunos de estos problemas oportunamente y dejar que se crecieran. Y tal vez lo otro, y es mi último comentario, es que la derecha chilena es demasiado a la derecha, demasiado radical y demasiado fanática. Y yo creo que ese es un problema muy complicado. Muchas gracias. Gracias. A ver, Eugenio. Un comentario muy cortito. Yo creo que efectivamente se introdujeron una serie de medidas, digámoslo así, para mitigar los peores efectos de este sistema de atender las necesidades sociales a través de contratos, como fue efectivamente el pilar solidario, que además lo complementamos ahora recientemente con la pensión garantizada universal, que es muy importante, con el GES de Ricardo Lago en salud, con el CAE, efectivamente, que es el crédito universitario, que se fue haciendo crecientemente agobiante, sin embargo, para las personas, pero y se mantuvo un sistema que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del economista es muy bien diseñado efectivamente y conceptualmente impecable, pero desde el punto de vista de las personas y de la familia, terminó siendo muy agobiante, porque significa primero tener que manejar, administrar por sí solo o por sí sola su propia vida en materia sumamente delicadas que implican manejo de información, implican anticipación de riesgo, donde además se le está permanentemente culpando a ellos o a ella de los accidentes. La famosa frase, ¿no es cierto, Santiago, tú te recuerdas muy bien, de Pepe Piñera, de que el problema no era del sistema de pensiones, porque era un Mercedes-Benz. El problema es que las personas no le echaban benzina. Como si fuera una decisión personal de las personas tener lagunas previsionales o estar desempleadas o tener una baja tasa de cotización. Y lo mismo se dice respecto a todo, al transporte, respecto a la salud, respecto a la educación. ¿Por qué eligió una carrera tan poco rentable? ¿Por qué no eligió otra carrera más rentable? Entonces, eso fue produciendo una sensación de agobio, que está súper documentada en Chile. Han habido muy bueno, recomiendo leer a una socióloga peruana que se llama Katia Araujo, para ver que esto fue produciendo una situación de agobio, y eso fue lo que provocó el estallido. Entonces, nosotros tuvimos un sistema que pasaba todos los tests de los economistas, pero que de pronto dejó de pasar los tests de las personas. Fue produciendo externalidades, digamos así, que los economistas en general tienden a no ver, pero externalidades, digamos ustedes, psicosociales, que nos condujeron al estallido. Y yo creo que en eso fue la ceguera del sistema, de no haber tomado medidas que no eran tan estructurales, no eran tan importantes, pero que se debieron haber tomado. Digamos, teníamos un sistema que habría funcionado muy bien. Además, las culturas no mueren. No sé, venimos de una cultura asistencialista que quiso ser borrada en mapa por el mundo neoliberal cuando llegaron, digamos, enamorados del espíritu capitalista después de sus estudios en Estados Unidos. Pero esa cultura no muere, esa cultura renace, y renace a partir de cualquier resquicio. Y cuando dejamos de tener la droga del crecimiento como la tuvimos, que hacía que todo pasara, esos resquicios se fueron llenando con esa vieja cultura. Y tuvimos el estallido y hemos tenido los problemas que tenemos hasta el día de hoy. Y desde ese punto de vista, yo diría, hay que tener cuidado con estas revoluciones culturales, como la que nosotros tuvimos, como la que quieren poner hoy día los neoliberales, los republicanos, lo que intentó hacer la convención, que es prácticamente acabar con el sistema de contrato, lo cual para las personas es una amenaza de expropiación, porque para todo el mundo acceder al sistema de contrato es un signo de movilidad social, de progreso. Lo que no quieren es someterse solamente a eso, quieren tener alternativas, pero no quieren acabar con eso. Entonces, yo diría que hay, digamos, aquí hubo una cierta ceguera y quizás culpa de
los no economistas que están metidos en políticas públicas, entre los que yo me incluyo, de no haber gritado más fuerte de que esto iba teniendo externalidad en otros planos, que terminarían por estallar como estallaron. Gracias, Eugenio. Francisco Mejía. Adelante, Pacho. Sí, gracias, Armando. Muy buena presentación, muy interesante, muy interesante. Solo antes en la pregunta de Carlos Felipe, perdón, se habló en la pregunta de Carlos Felipe de uno de los elefantes en la sala que apareció, que es China. Hay otro elefante que es enorme en otros países como Colombia, como México, como Ecuador, que es el narcotráfico. ¿Qué pasa en Chile? ¿Tiene importancia? ¿No tiene importancia? ¿Es algo marginal? ¿Es algo que está erosionando el sistema? ¿Hay que mirarlo? ¿Entendí? ¿Cuál es el otro elefante? O hay otro, cualquiera, me pregunta en general. Narcotráfico. El narcotráfico. Absolutamente, estamos... ya no es... Ya más bien un grupo grande de elefantes. El país está bastante enfocado y concentrado en eso. Obviamente que Chile, por ser un país muy abierto y por ser un lugar de consumo importante, estamos muy expuestos. Esto ha modificado completamente nuestros estándares, digamos, de delincuencia. Y eso también ha ayudado un poquito a la inmigración. O sea, hemos importado formas diferentes de delincuencia que no teníamos. Esto ha producido una reacción de mucho miedo, de mucho temor, de mucha angustia en la población. Mucha. Esto explica gran parte del crecimiento de la extrema derecha. Por suerte, creo que tenemos la suerte de que esto lo vivió esta nueva generación en el poder. Si esto hubiera estado la derecha en el poder, habría tenido problemas de legitimar una política represiva y, si ustedes quieren, y de entrega de recursos como la que hemos tenido. Yo he visto, así casi uno ve, ha sido muy valioso ver cómo esta generación ha asumido este desafío, cómo lo está asumiendo, y cómo en general, yo diría, con un respaldo de la población y de todo el mundo político, asumiendo que este elefante está aquí, que ya no nos está dejando espacio para vivir, y que hay que encararlo. Yo diría que eso es un hecho. Sí. Muy bien, muchas gracias, Eugenio. ¿No hay manos levantadas? ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta final, Eugenio? O si no, vamos a cerrar acá. Pues, Eugenio, vamos a despedirnos. Yo quiero agradecer mucho, no solo la claridad, la sabiduría, sino tu generosidad con tu tiempo, haberte reunido con nosotros. Aprendimos muchísimo y nos dejaste muchos temas para pensar. Yo quiero pedir a este grupo que te despidamos con un aplauso muy merecido y muy sincero. Muchas gracias. Bravo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy honrado estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eugenio. Muchas gracias. Y por